Ahora que estamos solos e iluminados, podemos hablar de gente luminosa. No de gente luminosa en el sentido metafórico del asunto. Tener uno luz es una frase que se lleva mucho hoy día, ¿no? Ser un señor luminoso, no. Esta vez hablaremos en el sentido más literal. Gente que por fosforescencia, por reflejo, por luz propia, por una linterna oportunamente ubicada, produce iluminación. Y acá van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en el sentido más literal, e incluso con los inconvenientes que ese estado de luminosidad podía acarrear y que todos ustedes ya irán calculando. Allá por el siglo V, un monje llamado José, ¿qué José?, preguntarán ustedes, proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre, José, visitó una noche al abad Arsenio en el desierto y pudo ver que el pozo donde vivía Arsenio, porque no solo vivía en el desierto este hombre, sino que vivía en un pozo. Bueno, ese pozo refulgía. No había fuego, no es que estaba ardiendo el pozo, sino que salía una luz. José se acercó y comprobó que mientras Arsenio rezaba durante la oración, irradiaba luz. Dice la hagiografía de Arsenio, es decir, la biografía de este santo, que José pudo leer las escrituras aprovechando la refulgencia que prodigaba generosamente Arsenio. Podría decirse que eran dos milagros, o un milagro bien aprovechado. Por un lado, el cuerpo refulgente de Arsenio, y por otro, el aprovechamiento astuto de aquel milagro por parte de José para poder leer y además para hacer una lectura edificante. Esto debe servir de ejemplo a todos nosotros. No sé de qué, pero debe servir de ejemplo. En la vida de San Sabás, que era otro santo, se dice que Justiniano, el emperador, vio en la cabeza de Sabas una gracia divina fulgurante en forma de corona. El tipo lanzaba rayos por la cabeza como si fueran rayos solares. Y fue a partir de entonces que las ilustraciones de los santos empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que aparece en el marote de los santos. Y esta pregunta no me la contestó nadie cuando yo era chico. Yo preguntaba por qué en las estampitas los niatos tenían esa especie de aureola. A mí me parecía que era como un gorro luminoso y era una interpretación errónea. Entonces mi madre o mi abuela me habrán dicho que era un aro luminoso que aparecía, pero no me dijeron por qué. Ahora sabemos por qué. Era por la cabeza de San Sabas. Ahí apareció una luz. Claro, los dibujantes la dibujaban medio mal. Luz con borde hacían. Como esos tipos que dibujan la luz que sale de una linterna y hacen dos rayas. Bueno, así la dibujo yo por lo menos. Así que en las estampitas, yo no sé cómo dibujarán ustedes la luz. Yo la dibujo así con rayas. Y en las estampitas, las estampitas que yo tenía cuando era chico, que no eran muchas, le aclaro, tenían dibujado ese halo luminoso, más bien parecido a un gorro. Algunas luminosidades traían problemas, ¿para qué negarlo? El abad llamado Sisoes relampagueaba. Mire lo que le estoy diciendo. Ya no solo refulgía, sino que relampagueaba. Mirá cómo relampaguea Sisoes, decían todos. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos. Bueno, con toda razón. Si yo tuviera un hermano propenso al refusilo, desde luego me asustaría muchísimo. Entonces los hermanos le pedían por favor que no entrara en éxtasis con tanta frecuencia para no vivir de susto en susto. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara brilló como el sol y encandiló a todos. Entonces era tal el fulgor que nadie podía contemplar su rostro. Y Sisoes dijo: ahora llega el coro de apóstoles
y el resplandor de su rostro aumentó todavía más, tanto que iluminó un valle que había por ahí, el valle en el que estaban, no un valle cualquiera. Finalmente Sisoes murió, entregó su alma. Quiero decir que murió, y no podemos negar que algunos contemplaron aquella muerte con un cierto alivio, particularmente sus hermanos, y calculo que las cuñadas. Son conjeturas que uno hace. Fuera del cristianismo respecto de seres luminosos, se nos dice que el resplandor de Zaratustra, también llamado Zoroastro, es decir, el creador del mazdeísmo, aquella hermosa religión de los persas, aquella religión monoteísta de los persas. Dicen que Zoroastro, en el vientre de su madre, disculpen ustedes, resplandecía, o al menos lo hizo durante los 3 días anteriores a su nacimiento, y parece que era un resplandor tan intenso que iluminaba todo el pueblo de su padre, y eso que estaba dentro del vientre de su madre. Calcule si estuviera fuera. Aún desde adentro del vientre, por decirlo así, iluminaba el pueblo de su padre. Bueno, parece que no eran del mismo pueblo la madre y el padre. Por último, un mito tibetano cuenta que del vacío nació el ser primordial, y este ser primordial irradió luz. La tradición tibetana explica cómo efectuó el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales, más bien oscuros, opacos. Parece que en el comienzo los seres eran asexuados y no tenían deseos carnales. En todo caso, tenían cómo cumplirlos. Poseían, en cambio, la luz y la irradiaban. Aquí estoy, meta irradiar. Algo más. El sol y la luna no existían. En aquella época, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. Atención, lápiz y papel. La luz emanaba del cuerpo del varón, y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer. El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista, como ocurre en tantos casos. Pero los hombres degeneraron, señora, y comenzaron a tocarse con la mano, que era lo más razonable, por otra parte. Y bueno, una cosa lleva a la otra, descubrieron la unión sexual, que parece un club. Cuando el instinto sexual despertó, discúlpeme, ahí apareció la genitalidad, tal como la conocemos nosotros, o quizá un poco mejor. Pero la luz se extinguió, tanto en los hombres como en las mujeres, y el sol y la luna, que se iluminan sin tocarse, aparecieron en el cielo. Quiere decir que el precio del disfrute sexual es la oscuridad y la aparición del sol y la luna, que a mí mucho no me molestan. Yo, la verdad, prefiero un mundo con sol, con luna y con amor, por decirlo así, que no andar como una linterna. Los mesalianos, que era una secta de por ahí, decían que Adán poseía la facultad de resplandecer antes de la caída y que esa facultad le sería restituida a los hombres en el paraíso. Estos son todos los datos que hemos juntado acerca de este asunto, pero tengo, fuera de programa, una historia sobre un sacerdote catalán que se llamaba José Oriol, que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios, Oriol vivía en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada que le dio albergue, ya que Oriol era huérfano, no tenía dónde ir. Parece que Catalina se entretenía con José Oriol, el sacerdote, de un modo
no demasiado virtuoso, pero él la rechazaba sostenidamente, si me permiten la paradoja. Un día entró en la sala en la que estaban Catalina y José, nada menos que el marido. Al verlos, el tipo sintió sospecha de que su esposa faltase a sus santos deberes, y el sacerdote José Oriol notó esas sospechas del marido. Vio que el marido entraba, que miraba, y entonces, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala y puso las manos en el fuego. Después de un largo rato, las sacó ilesas, pero refulgentes. Dicen que confuso el cura y mucho más confuso el esposo. Vamos, el cura mirando sus propias manos y el marido que iba de sorpresa en sorpresa. La primera, la de encontrar a la mujer sola en una habitación con el cura, y la segunda, más intensa todavía, la de que el cura metiera las manos en la chimenea y las sacara refulgentes. Entonces el esposo comprendió que aquella era una señal del cielo de la inocencia, al menos del cura. Y entonces trató cariñosamente al cura José Oriol, lo alojó en su casa, y parece que el cura durante 6 días iluminó con sus manos las habitaciones de aquella casa. Cada vez que alguien tenía que ir a un lugar oscuro, lo llamaba a José Oriol para que alumbrara el camino con la mano. Con una mano luminosa que tenía. En mi barrio somos todos oscuros por la fama y por la piel. El único sol que conocemos es la librería que se llama El Sol. A los sucesivos dueños de esta librería se les apoda El Sol, aunque se llamen Garmendia o Jampolsky. Y cuando los dueños de la librería El Sol llegan a la esquina a juntarse con la barra, todos murmuran: Araca, muchachos, aquí viene el sol.